Buenas tardes, compañeros. Nuestro equipo está conformado por Olmedo Gastelum Diego Abel, Rosales Fuentes Melissa Judith, Martínez Rodríguez Judith, Pastor Hernández Itzel y Tafoya Mesa Daniel. Nosotros les vamos a hablar sobre funciones del lenguaje, lingüística e interpretación, la estructura del cerebro, cerebro y lenguaje, áreas del lenguaje, Broca y Wernicke. Y a continuación vamos a comenzar con funciones del lenguaje. Primero que nada, ¿qué es el lenguaje? De acuerdo con Ugalde, en 1989, el lenguaje es básicamente lo que utiliza el ser humano para poder comunicarse con los demás o poder reflexionar consigo mismo. Y existen 6 tipos de funciones, las cuales son expresiva, referencial, apelativa, fática, metalingüística y poética. Comenzando con la función expresiva, aquí la función que cumple es cuando al emisor se le permite comunicar
a uno o más receptores, su estado de ánimo, sus acciones o sentimientos que está sintiendo en ese momento. Esto se puede llevar a cabo mediante un discurso oral, que aquí es donde es más fácil reconocer cómo es que se encuentra la persona, ya sea por los gestos, por las posturas, la entonación, el tono y el timbre de voz. También se puede saber mediante por un escrito, que aquí los elementos que se pueden tomar en cuenta son pues las oraciones exclamativas, los puntos suspensivos, uso de diminutivos, entre otros. Y en los textos donde cumplen con esta función son en los diarios personales, en las obras de teatro, poesías, cuentos, novelas, en ensayos y también en cartas. La función referencial en esta función tiene como finalidad informar a otras personas de un suceso, de hechos, eventos o situaciones que están pasando en la realidad. Estos textos no manifiestan sentimientos ni opiniones y mucho menos creencias del emisor, o sea, de la persona que está hablando. Y los autores de este tipo de textos tienen que ser en los textos donde podemos ver este tipo de función son los textos científicos, textos periodísticos, noticias, reportajes, crónicas, entrevistas, documentos administrativos, memorandos, solicitudes, actas y cartas, informes académicos y o de actividades, conferencias académicas, técnicas científicas y carteles. Pasando con la función apelativa, este puede ser un discurso oral o escrito en donde se busca persuadir al receptor, o sea, que el emisor, que la persona que está hablando, busca una manera de que el discurso que está diciendo la persona pueda persuadir, pueda convencer o pueda ordenarle al emisor para que sepa que lo que
Y en los textos donde se cumple esta función es en la publicitaria, igual textos periodísticos, en editoriales, artículos de opinión, columna crítica, que en esto pues se ve mucho en los periódicos como el Frontera, que pues sí hay una sección donde existe lo que es la crítica y se comenta sobre algún libro, una película, una novela. La siguiente función es la metalingüística, que aquí es donde se centra en el código de la lengua, que pues este es un factor muy predominante y se da cuando se utiliza el lenguaje para hablar sobre el propio lenguaje. Y su amplio uso es, por ejemplo, sobre la ortografía. En la metalingüística puede verse incluido lo que es la ortografía, pronombres, la lingüística, como lo dice, la lingüística, este, de sintaxis, pragmática. Y como un ejemplo, aquí él es un pronombre y él es un artículo. La siguiente función fática es aquella que busca comprobar el funcionamiento de un canal. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar una conversación, que para esto pues existen diferentes tipos de saludos, de despedidas, cómo interrumpir la conversación para después continuar. Y aquí pues ejemplos de cómo se puede interrumpir una conversación. Son aló, ok, sabes, diga, por supuesto, naturalmente, de acuerdo, como te venía diciendo, claro, y una que no sé si pueda considerarse, pero que utilizamos los mexicanos para como si los interrumpen, es como
Y por último, la función poética, que aquí es donde utiliza un lenguaje verbal es donde se ve más presentes en la literatura. Aquí busca transmitir al receptor o al lector un cierto extrañamiento, y para esto recurre a la retórica del lenguaje literario y a otros artificios como la musicalidad, la métrica. Los tipos de textos que se cumplen en esta función son en los cuentos, las novelas, poemas, chistes e historietas. La lingüística cuenta con distintas funciones. Primordialmente, su función es describir la historia de las lenguas en las cuales puede ser utilizada para más adelante también así poder reconstruir las lenguas madres de cada lengua. Asimismo, su función tiene como función. Se define a la lingüística como la disciplina que se encarga del estudio de las lenguas naturales y todo lo relacionado a estas, lo que quiere decir que estudia tanto lo que es el idioma, el léxico, la forma de habla, la pronunciación, la ubicación de las lenguas en un mapa y de los rasgos étnico-culturales que influyen en la misma. También cuenta como función lo que sería buscar las lenguas perdidas, pues dentro de lo que sería cada
Pasando después así con la interpretación pues bueno, se puede entender como una práctica la cual es casi tan antigua o igual de antigua de como lo es la traducción. Ambas nacen con un mismo propósito, el cual es crear un enlace entre pueblos de idiomas y culturas distintas para así facilitar una mejor comunicación a todos los niveles. Erróneamente, muchas personas consideran que la interpretación es la traducción de las palabras. Sin embargo, tanto para interpretar como para traducir, es necesario extraer el significado básico del discurso del orador y reproducirlo de manera que el receptor del discurso pueda entenderlo de manera adecuada. A grandes rasgos se puede definir a la interpretación como una operación sobre el discurso. La interpretación se divide en dos partes, la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. La interpretación consecutiva es necesario retener los conceptos, más no memorizarlos, es decir, se tiene que desechar ese conocimiento o esa información una vez utilizado. Este tipo de interpretación, esos conceptos son trasladados desde la lengua original hacia la lengua meta. La necesidad de que sean exactamente las mismas ideas. Ahora bien, la interpretación consecutiva puede llegar a durar desde unos cuantos segundos, en los cuales pues se pueden dar aproximadamente 10 palabras, hasta los 15 o 20 minutos. La interpretación consecutiva es mayormente utilizada en reuniones reducidas, las cuales son de carácter técnico y esencial, o bien en actos públicos como lo son banquetes y visitas oficiales. Por otra mano, la interpretación consecutiva, como su nombre lo dice, consiste en que se reformula el mensaje o el discurso del orador una vez que él lo da, o sea, de manera instantánea. Mientras el intérprete recibe las palabras del orador, él crea asociaciones cognitivas, las cuales están relacionadas a lo que el intérprete está expresando. Similitud entre la interpretación.
Por lo general, para la interpretación simultánea, el intérprete se encuentra dentro de una cabina en la cual o desde la cual puede ver al orador y en distintas ocasiones o en algunas ocasiones, mejor dicho, al interlocutor. Dentro del mensaje que el intérprete da, incluye la entonación y los gestos que el orador da en su discurso original. El intérprete, dentro de la cabina, recibe el mensaje del orador con unos audífonos. Por último, repasaremos lo que son las aptitudes que un intérprete debe de tener. Un intérprete necesita tener una capacidad de análisis y de síntesis desarrollada, por lo cual, o las cuales son fundamentales para llevar su tarea a cabo. Debido a la variedad de acentos, a los ritmos de expresión oral y a los estilos que hay entre los oradores, el intérprete debe de tener una capacidad de adaptabilidad desarrollada debido a que La estructura del cerebro. Esta se divide en varias partes, iniciando con la corteza cerebral. Esta es la capa más externa del cerebro. Está compuesta de neuronas y forma una capa que cubre los hemisferios cerebrales. Esta es la parte más desarrollada del cerebro y es la responsable de pensar, percibir, producir y también entender el lenguaje. El lóbulo parietal se centra en el movimiento, el cálculo, la orientación y ciertos tipos de reconocimiento. En este lóbulo se pueden encontrar dos partes importantes, que es el córtex motor, que es el que permite que el cerebro controle el movimiento del cuerpo, y el córtex tensorial. Este transmite información del sentido del tacto, incluyendo el dolor o presión, la cual afecta a diferentes porciones del cuerpo. El lóbulo
y el lóbulo occipital es el encargado de controlar la visión. Por otro lado tenemos el cuerpo estriado, que está ubicado en las partes de los hemisferios cerebrales y en él se encuentran los centros de correlación y coordinación que regulan el ritmo de los movimientos y también de las expresiones faciales. El sistema límbico, que está relacionado con la memoria, la atención y las emociones, la personalidad y también la conducta. En este sistema se incluye el tálamo, es una estructura de forma ovalada y su función principal es la integración de la información sensorial dirigida a la corteza. Esta transmite la mayoría de la información a la corteza cerebral y además integra diversas modalidades sensoriales y facilita proyecciones hacia los lóbulos. También se encarga de transmitir información desde el cerebelo y el cuerpo estriado hasta la corteza cerebral. En el tronco del encéfalo se producen unas de las funciones principales, como lo es la presión sanguínea, la respiración y el latido del corazón. Este se divide en tres áreas que son el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, que también regulan las funciones cardíacas, respiratorias y gastrointestinales. Por último, se encuentra el cerebelo, que es el encargado de controlar las funciones corporales, tales como la postura, la coordinación o el equilibrio. Dentro de la estructura del cerebro, cabe mencionar que existen diferentes bloques funcionales. El sistema nervioso está constituido por 100.000 millones de neuronas. Esto puede ser muy complejo en cuanto a la estructura y la función del sistema nervioso, ya que no solo se pueden encontrar aspectos anatómicos y fisiológicos, sino aquellos que están relacionados con lo cognitivo o lo emocional. Dentro de estos bloques se encuentran la percepción, la memoria, la solución de problemas, el sistema comparador y las funciones afectivas. La percepción es un mecanismo individual que realizan los seres humanos. Este consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior. Estos son captados en modo de información y esto adquiere un significado después
de un proceso cognitivo que también es propio de la percepción. Este proceso está dividido en 3 etapas. La primera es la detección, donde los individuos perciben estímulos dependiendo la intensidad con la que estos se presenten. Estos pueden ser por las necesidades, los valores individuales, los gustos personales y los intereses. La segunda etapa es la atención, donde se le asigna un significado a lo que se está percibiendo. En este paso, los individuos organizan sus estímulos y los agrupan de acuerdo a la proximidad que tengan con el vínculo hacia las cosas que están en continuo contacto. En este punto, los estímulos que son semejantes se llegan a agrupar. La tercera etapa es la interpretación. Esta es la parte final del proceso que da contenido a los estímulos y aquí importa mucho la individualidad de cada persona, también sus experiencias previas y los valores personales que tenga. La memoria es el proceso de almacenamiento y recuperación de la información en el cerebro. Esto es básico en el aprendizaje y también en el pensamiento. Se puede distinguir 4 tipos de procesos de memoria: la reintegración, la reproducción, el reconocimiento y el aprendizaje. La primera supone la reconstrucción de sucesos o hechos sobre la base de estímulos que son parciales. Estos sirven como recordatorios. La reproducción es la recuperación activa y sin ayuda de algún elemento de la experiencia pasada. Por ejemplo, cuando se tiene que memorizar un poema. El reconocimiento se refiere a las capacidades que tienen las personas de identificar los estímulos que han sido previamente conocidos. Y por último, el aprendizaje muestra los efectos de la memoria. Continuando con la solución de problemas, en este sentido, un problema se puede definir como algo que hay en el ambiente, ya sea externo o interno, que se opone al desarrollo de alguna especie, lo que implica que esta especie se deba adaptar, cambiar o desaparecer. De esta manera nos podemos percatar de que la eliminación o la solución de problemas queda como un producto de la selección natural. En este ámbito se destacan la dirección e independencia del entorno, donde las capacidades del humano nos permite afrontar de forma rápida los problemas. También el cambio o el mantenimiento de las respuestas que son más apropiadas a los diferentes estímulos y las estrategias para hacer planes. También se encuentran las capacidades de organizar una acción para resolver un problema complejo, al igual que el uso de las habilidades verbales a través del lenguaje. El sistema comparador se encarga de reunir información sobre los acontecimientos más importantes y los estímulos para
compararlos dependiendo del número de repeticiones que haya tenido, para así posteriormente crear predicciones. Esto puede provocar que se manden señales de alerta a otros sistemas del cuerpo, lo cual puede generar adrenalina o también respuestas como la dilatación de las pupilas. Finalizando con las funciones afectivas, que son los fenómenos emocionales o afectivos que se relacionan en las modificaciones de la conducta que llega a presentar una persona. Y los diferentes estados afectivos que se llegan a presentar se corresponden con diferentes estados funcionales del cerebro que se caracterizan por las diferentes formas de procesar la información. Se puede dividir el lenguaje en dos funciones básicas: la comprensión en el área de Wernicke y la producción en el área de Broca. Cuando se escucha un sonido, la corteza auditiva lo procesa y lo envía a la zona del área de Wernicke. Esta área asocia la estructura de esa señal con la presentación de una palabra guardada en la memoria.
Para producir lenguaje, interviene el área de Broca, que planea el proceso de pronunciación de esa palabra. Esta información viaja a la corteza motora, que controla los músculos que se usan para pronunciar. Este modelo aplica en el lenguaje oral, escrito o de señas. Y estas producciones se dan de igual manera en personas sordas, que utilizan el lenguaje de señas. Áreas de lenguaje, Broca y Wernicke. El área de Broca y de Wernicke son dos áreas fundamentales para el habla y la conversión del lenguaje, las cuales se encuentran en el cerebro. Fueron descubiertas por los dos científicos europeos Broca y Wernicke. El área de Broca y Wernicke fueron descubiertos siglos atrás, pero no fue sino hace décadas que se averiguó cómo fue que funcionan exactamente. En pocas palabras, ellos fueron los descubridores, pero en sí no fueron los que exactamente nos dijeron cómo funcionan, sino décadas, muchas décadas después. Muy bien, se encuentran ubicados en los lóbulos del cerebro, más exactamente en nuestro sistema nervioso. El área de Broca es la encargada de producir el lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo, más exactamente en la parte inferior del lóbulo frontal. En pocas palabras, es la encargada de el habla, de comunicarse, de gesticular palabras, frases, oraciones. En cambio, el lado de Wernicke es la responsable de la comprensión sonora y comúnmente la podemos encontrar en el lado izquierdo. Esto quiere decir que el lado de Wernicke es la responsable de entender esas palabras que el lado de Broca nos quiere decir, para así nosotros poder terminar de codificar el mensaje. Aunque cabe destacar que el 30% de los zurdos y el 10% de los diestros se lo puede encontrar en el hemisferio derecho. Estos dos áreas, tanto la de Broca como la de Wernicke. Pero
¿Cómo es que estos dos se conectan entre sí? Se conectan a través del fascículo aqueado. ¿Y qué son ellas? Son fibras nerviosas por donde se conectan entre sí las áreas de Broca y Wernicke. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el área de Broca y de Wernicke? Primero que nada, como lo había mencionado anteriormente, el primero está dedicado a la formación de fonemas, el área de Broca, palabras, frases, enunciados, mientras que el segundo, Wernicke, está, es el responsable de procesar los sonidos que escuchamos y relacionarnos con el habla. En pocas palabras, gracias al área de Wernicke entendemos todo aquello que nos dice. Somos los receptores gracias al área de Wernicke. Además de que el área de Wernicke está del lado del sistema encargado de procesar los sonidos. En pocas palabras, el área de Wernicke nos ayuda a entendernos con las personas. Aprendemos a decodificar sonidos. Aprendemos a decodificar palabras, frases, oraciones, fonemas, todo aquello lo que nos puede mandar un mensaje. Pero, ¿cómo fueron descubiertos todos estos hallazgos? Gracias a investigaciones médicas forenses, en los cuales examinaron personas que tenían ese tipo de problemas para comunicarse. Un ejemplo es por Carl Wernicke, el creador de esta área. En 1874 descubrió que ciertos pacientes cuyos cerebros padecían ciertas lesiones no podían hablar o comprender el lenguaje, aunque pronunciaban bien y sus palabras tenían sentido. No se podían entender el mensaje. Estas lesiones se localizaban comúnmente en la parte posterior del lóbulo temporal, en las áreas 21 y 22 de Brodmann. En pocas palabras, hablaban bien, pero no podían comprender el mensaje. Aunque las pronunciaban bien, no tenían sentido ellos mismos de lo que decían. Pero cuando escuchaban palabras claras y concretas. En pocas palabras, definimos el área de Wernicke como un conjunto de redes neuronales encargadas de procesar los sonidos típicos del habla y plasmarlos a modo de palabras y conceptos. Su función es decodificar fonemas. Esto quiere decir que es la encargada de que nosotros podamos hablar, podamos comunicarnos con alguien más, podamos cantar una canción, podamos eh, ilusionarnos y conocer el amor nuestro amor a alguien. Es el encargado de que nosotros podamos dar mensajes. En cambio, la fase de Wernicke es una enfermedad o un caso en el que afecta la capacidad de codificar fonemas y por ende incapacidad para comprender un mensaje. Es una persona que no tiene la capacidad de hablar, que le cuesta hablar y por ende tampoco puede comprender un mensaje, ya que no lo puede ni hablar. Puede ser un tipo persona como gangosa, un ejemplo, que le cuesta poder hablar, darse a entender, formular sus palabras de una manera que tenga una sentencia con sentido, perdón. En 1861, el neurocirujano Paul Broca descubrió que aquellas personas que sufrían dificultades en el habla presentaban lesiones en el área 44 y 45 de Brodmann específicamente. Muy bien. Ante todo esto, el área de Broca tiene un sistema de neuronas, las cuales son las encargadas de ordenar los fonemas, en palabras. También es una zona de acceso a verbos y palabras temporales. Quiere decir que es como una mini memoria en donde guardamos palabras que usamos cotidianamente, verbos que utilizamos cotidianamente, con la cual podemos formar nuestros fonemas y por ende nuestras palabras. Por consiguiente, las oraciones con las que queremos transmitir un mensaje.
Muy bien. Además, el área de Broca es la encargada de almacenar los aspectos relacionados con el lenguaje y la gramática. Además, en el sistema nervioso, encargada de almacenar las palabras funcionales como los verbos. Muy bien. Ante todo esto, como ya lo he mencionado, hay varias eh, áreas funcionales principales en el área de Broca, pero aquí van las principales. Primero, producir sonidos lógicos y comprensibles. Procesar el lenguaje. Controlar las neuronas encargadas del movimiento facial. En esta área va a ser en donde cada vez que queramos aprender una nueva palabra, aquí es donde se va a ir almacenando. Cada nueva lengua que vayamos aprendiendo, aquí se va a ir almacenando. Es una memoria en la que va decodificando cada fonema que aprendemos. Afasia de Broca es una enfermedad neurofisiológica que se caracteriza por no producir palabras y unir elementos de una oración. En pocas palabras, es una persona con una enfermedad que le hace difícil formar frases completas, aunque ya existen rehabilitaciones para contratar este tipo de discapacidades. Este tipo de discapacidades son muy comunes en niños que son muy mimados, en los que no se les alberga ese sentimiento de aprender a hablar bien, a que aprender a gesticular bien las palabras. O por ejemplo, hay niños que nacen con un problema en el cerebro, como lo hemos mencionado, lesiones en la parte 25 y 26 de Brodmann. Son personas que les cuesta trabajo formar siquiera una palabra. Y a veces ni la pueden formar y contradicen esos fonemas por otras para entender esa palabra. Pero como bien se dice, ya hay rehabilitaciones para contrarrestar este tipo de capacidades que toma tiempo a la larga. No son problemas que se resuelven el día al otro, pero si se lleva un buen proceso, se puede evitar ese tipo de problemas.